El día de hoy, un viernes más con ustedes en su programa Le pese a quien le pese y le duela a quien le duela. Con ustedes, Aldo Morzán y Marta Ríos. Así es, amigos, muy buenos días y que tengan desde ya ustedes un feliz fin de semana. Así es. Y para empezar este programa del día de hoy, Aldito, tenemos un invitado, alguien muy especial, efectivamente, que definitivamente, creo yo, va a ser es una persona muy conocida ya por todos, pero va a ser muy importante lo que él nos tenga que decir el día de hoy por lo que estamos viendo en nuestro país, ¿verdad? Sí. Sobre todo que el tema que vamos a tocar ya lo hemos hecho en otros programas y tenemos que seguir haciéndolo para insistir en que esto tenga una solución. Así es. Estamos el día de hoy, amigos, con el congresista Renzo Reyardo, a quien le queremos dar hoy día la cordial bienvenida. Muchísimas gracias, don Renzo, por estar acá con nosotros. Y muchas gracias a don Aldo, también ustedes, parte de la historia de la televisión. Muchas gracias. Lo decía fuera de micrófonos y de cámaras, y bueno, ahora lo hago públicamente, ¿no? Porque hay que reconocer a quienes han tenido una trayectoria tan impecable y tan importante en la televisión nacional, ¿no? Ojalá que vuelvan esas épocas. Lamentablemente hoy todo eso ha cambiado. Ojalá realmente. Necesitamos muchos más Aldos Morzán en la televisión. Por supuesto. Y más Ríos también. Ay, gracias. Por supuesto que sí. Bueno, el tema que definitivamente yo creo que es imposible, es como una máscara, ¿no? Es como que llega Renzo y Reyardo y todo el mundo sabemos de que todo el mundo sabe de qué vamos a hablar, definitivamente, ¿no? Pero antes de entrar al tema puntual, que es la seguridad ciudadana, o mejor dicho, la inseguridad en que ahora vivimos, le queríamos preguntar algo, congresista. ¿En qué momento, porque la gente conoce al congresista Renzo Reyardo, el señor que lucha ardiente y fervientemente por salvar nuestro país de esta inseguridad y de este caos en que estamos viviendo? Pero la gente de repente por ahí no conoce a Renzo Reyardo, el señor que un día no era congresista, sino era un chico de 30 años y tenía sueños, como muchos que nos están viendo ahorita y tienen sueños. ¿Cómo nace en Renzo Reyardo? Yo quiero conocer a ese Renzo. Cuéntanos un poquito. ¿Cómo nace la inclinación por la política? Claro, mi incursión. Exacto. En el aparato estatal, en el manejo público, ¿no? Nace como suele pasar a muchos, de una forma medio casual, medio espontánea. Mi padre, y ustedes también deben de recordar, fue congresista de la República en los 90s. Él estuvo en 2 periodos inclusive y ocupó cargos muy importantes del Ejecutivo y del Legislativo. Y yo era una especie de asesor, siendo muy joven. ¿Qué edad tenía en ese momento? Yo era estudiante universitario de 20 años, por ahí. ¿Qué estudiaba? Derecho. ¿Y en qué lo asesoraba? ¿En qué tema lo asesoraba? Y él hacía consultas, yo lo escuchaba y en muchas ocasiones lo sentía que se molestaba, se indignaba, en fin, lo que nos sucede a todos. Y yo sentía que como único hombre de la familia podía, digamos, sugerir algunas cosas o al menos poner un granito de arena. ¿Cuántos hermanos? Y él como padre también me escuchaba, siendo muy joven, por supuesto. Claro. Y así fue, de alguna u otra manera, no digo gustándome, pero fue atrayéndome el hecho de entender lo que pasaba en nuestro país. Para un chico de 18 a 20 años es raro que le guste leer los periódicos, que le guste saber qué pasa en la política, que le guste saber qué pasa en la economía, que le guste saber... interesado en los temas. Me interesó mucho, fundamentalmente por el apoyo a mi padre. Era realmente la razón por la que a mí me llamaba el hecho de informarme un poco más para ayudarlo. Pasaron los años, yo me dediqué al rubro publicitario, tengo una empresa de publicidad exterior de ya bastante tiempo, desde muy joven incluso, y no pensé en ningún momento en que yo iba a ser congresista o seguir los pasos de mi padre. ¿Su papá se lo recomendó? No, al contrario. Le decían, no. Sí, él no, digamos, no es que me decía no, pero nunca movió nada para que yo sea para que sea congresista.
Hubo una fecha que yo considero una fecha histórica en mi vida política, que fue cuando mi padre y yo viajamos al Japón. Y viajamos al Japón porque Alberto Fujimori, que estaba en ese momento gozando de plena libertad en Japón, pero que no podía venir al Perú, decide convocar a mi padre y a algunos otros fujimoristas que en su oportunidad estuvieron con él. Y algunos se mantienen. Yo le dije a mi papá lo siguiente, le dije, papá, tú no vas solo, porque tú solo te van a pasar pero por encima. Tú vas con tu asesor. Una aplanadora por encima de todas maneras, así que yo creo que tú tienes que ir acompañado de alguien. Ese alguien, claro, evidentemente era yo. Así que fuimos juntos, fue un viaje larguísimo, estuvimos con Alberto Fujimori en momentos importantes. Ahí en esas reuniones se estableció la realización de una alianza electoral. La alianza electoral en ese momento se llamó Cambio 90, Nueva Mayoría, que en realidad el nombre no, por razones que ya la historia se encargará de aclarar, pero que el nombre era AF, ¿no? Claro. Alianza para el Futuro, pero en realidad era Alberto Fujimori. Buena observación. Y entonces, claro, el señor Fujimori creía mucho en ese tipo de planteamientos, ¿no? y de iniciativas. Y de pronto regresamos al Perú. Por supuesto yo intervine siendo muy respetuoso de las personas que tenían que participar y tomar decisiones, y sin embargo algunas apreciaciones hice, sobre todo para proteger los intereses del partido. El partido Cambio 90, que era presidido por mi padre desde el inicio, desde el origen. Hay mucha gente que no conoce algunos detalles de la historia. Y regresamos al Perú, y en el regreso al Perú, quienes estaban conformando ya las listas al Parlamento conversaron con mi padre y le dijeron: quisiéramos, y el fujimorismo quiere que sea tu hijo el que sea el candidato. Mi padre me lo comentó, y yo le dije que no me interesaba. Yo estaba recién casado, tenía pocos años de casado, mi hija mayor estaba pequeña. ¿Tu papá estuvo de acuerdo? No, ni a favor ni en contra, simplemente me lo comentó. Y yo le dije que no me interesaba porque tenía otros proyectos de vida. ¿Y qué sucede? Y esta es la parte que mucha gente desconoce, y no quiero acá que esto genere conflicto, ni mucho menos, que lo que nosotros habíamos apreciado es que a quien no querían era mi padre como candidato al Congreso, y yo consideraba que era él el que tendría que haber estado en mi lugar. Por la trayectoria de mi padre, y yo como hijo de repente no voy a ser muy imparcial, que digamos, o muy objetivo, pero él ha sido una persona muy honesta y ha tenido un desempeño en la política que yo siempre reconozco y que es mi ejemplo, muy reconocido, en mi trayectoria también. Y creo yo que él merecía estar en ese espacio. Y mi padre sí me dijo una cosa importante: mira, hijo, me dijo, si tú no estás, nuestro legado, por decirlo de una forma, nuestra trayectoria en la vida política quedará pues en la historia. Pero si tú participas, creo que de alguna forma me vas a representar. Le dije: papá, yo no tengo nada que ver en esto, yo no tengo nada que hacer acá, te pido que tú sigas, y hay que presionar para que te pongan a ti como corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no lo pusieron. Le dieron un premio Consuelo, que era representar al Parlamento andino, ¿no? Que para mí es un premio Consuelo, con toda sinceridad. ¿Y ahí entra usted? Y ahí fue que mi papá ya se puso bastante, yo diría, terco en que esté yo ya con los dirigentes, digamos, que tenían voces y decisión en esas convocatorias, en esa composición de las listas al Congreso. Y es más, peleó él mucho para tener un buen número, etc., ¿no? El número con el que participé en mi primer periodo fue el número 11, ¿no? Y entraron por Lima, creo que, si no me equivoco, 8 congresistas. Es decir, yo era un hijo del voto preferencial, claro, porque si no, no entraba. Y logró tener el 11 porque en realidad del partido, del Cambio 90, del partido nuestro, digamos, en origen, el mejor rankeado era el número 11.
que fue por el que mi padre un poco peleó, que si hubiera sido otra persona también la hubiera recomendado ahí. Y después todo lo anterior era de otros grupos, amigos. Qué interesante. O sea, que sí llegamos al Congreso. Y así llegué, y ya para mí fue un reto, ¿no? ¿Y qué tiempo se quedó con el fujimorismo? Porque luego se sale del No, fujimorismo. no fui, claro. Yo entré y luego el fujimorismo decide, y yo respeto las decisiones, pero creo que fue un error, decide crear una nueva agrupación estando en el Parlamento. Habíamos entrado gracias a Cambio 90 y una mayoría, una alianza electoral, Cambio 90 con sus cuadros y con su organización y con su independencia, como una mayoría tenía la suya, y de pronto el fujimorismo decide crear Fuerza 2011 dentro del Congreso. Mira, otro nombre. Para mí fue un cambio de nombre, un bofetazo en realidad. Otro nombre, otra organización más, en fin, parte de lo que creo que no suma a la democracia. Y sin duda no nos cuadró porque como partido político sentimos que no se nos está respetando, porque la idea es fortalecer a los grupos que llevaron a los congresistas. Y yo en mi condición de dirigente del partido sentí que esto ya fue una falta de confianza, así que tuve que dar un paso al costado y mi partido por supuesto me apoyó. Me quedé solo durante todo ese periodo y bueno, después ya vinieron las otras elecciones que hicimos alianzas con algunos otros grupos políticos. Entra por Solidaridad Nacional. En alianza. En alianza. Eso también es importante resaltarlo, porque yo jamás he sido un militante de ninguna otra organización que no sea mi partido. Cambio 90 o el Perú Patria Segura. Claro, el Perú Patria Segura. Postulé como candidato al Congreso por Cambio 90 en alianza con una mayoría en el año 2006 y vuelvo a postular como candidato de Cambio 90 en alianza con Solidaridad Nacional, con Siempre Unidos, con varios partidos, o sea, con el partido del señor Felipe Castillo, que no recuerdo ahora el nombre, con 5 agrupaciones más. Fue una alianza que la plantearon como Solidaridad Nacional, en realidad, porque era la de mayor reconocimiento, una cuestión de marketing político en realidad, y así fue que ingresé al Congreso, pero vuelvo a decirlo como miembro, militante, autoridad de mi partido Cambio 90, y hasta ahora lo sigo siendo, ¿no? Y ahora con Perú Patria Segura ya como secretario general. ¿En qué año? El 2011. En 2011. Usted entra con 29.178 votos, un montón. En la primera. En la primera, ¿no? ¿Y en la segunda, se acuerda? Creo que en la segunda 40 y tantos mil. ¡Qué bárbaro! Y sí, yo la verdad que agradezco mucho por la aceptación de la gente, por en fin, el cariño, ¿no? Yo no sé, acá está sonando este aparatito. Estamos en vivo, así que paguen el teléfono. Regidor. ¿Ahora? Regidor, no. Perdón, congresista, perdón. Yo creo que me estaba llamando mi papá. A decir, no se iba contando. Congresista Reyardo, tenemos lo que usted nos ha contado, que nos parece una cosa muy linda, porque mucha gente de repente no sabía y ha quedado claro, ¿no? Porque por ahí la gente en algún momento se le soltó el término de tránsfuga, y es bueno que usted haya aclarado que no fue así. Y es una oportunidad que queríamos aprovechar. Yo soy militante de una organización política desde el origen, me voy a quedar ahí por supuesto, y las organizaciones políticas, creo que es un error de la ley electoral en realidad, pero bueno, tienen el derecho de aliarse, asociarse a quienes consideren tienen una cercanía ideológica con otras organizaciones, y eso forman las alianzas electorales. Y digo, esto no es yo diría una norma que contribuya al fortalecimiento de la democracia. ¿Por qué? Porque más allá de una alianza electoral debería ser una alianza política. Las alianzas electorales terminan el día de elección. Y cuando los partidos que están en el Congreso y que ingresan gracias a esa alianza electoral deciden mantenerse aliados a través de una alianza política que tienen que firmarla y refrendarla, pues ahí se mantiene. Nosotros hicimos una alianza básicamente electoral, la norma así lo contempla y lo establece, y cuando yo traté de hacer esa alianza política, y le consta al señor Castañeda, y le consta no solamente al señor Castañeda, sino a algunos otros más, y quiero contar eso también, no se aceptó. Cuando se dan los resultados de la primera vuelta electoral, en donde llegan a esa instancia la señora Keiko Fujimori y el señor Ollanta Humala, fui el promotor y me acompañaron en esa iniciativa a pedido mío el señor Carlos Brus, congresista de la República reelecto en aquel momento por Perú Posible, y el señor congresista Luis Galarreta reelecto también por este grupo de partidos del PPC, que también igual se separaron, entonces por eso no son tránsfugas, por eso yo quiero ser bien preciso en eso. Hicimos desarrollamos una idea de hacer una gran bancada denominada concertación parlamentaria, que es en donde yo estoy en este momento.
esa bancada de concertación parlamentaria pretendía que se unan todos los grupos que no llegaban a la segunda vuelta, por protección del sistema democrático. Porque en ese momento se hablaba con mucho temor de la candidatura de la señora Keiko Fujimori, por la inexperiencia, en fin, por mil razones, y se hablaba con mucho temor de la candidatura del señor Ollanta Humala, porque es lo que se hablaba y se especulaba en ese momento. Digo, en el caso de la señora Keiko Fujimori, por lo que decían los antifujimoristas, que bueno, todo lo que se había vivido en el periodo no bueno, oscuro del fujimorismo, porque hay que reconocer también que esto ha sucedido, es parte de la historia y hay que reconocerlo. Exactamente. Y los que tenían pues temor de los mensajes radicales del señor Humala, que se hablaba pues de un pretendido chavismo o de una posibilidad de una cercanía con este tipo de planteamientos extremos. Entonces decidimos los grupos políticos que habíamos llegado al Congreso, a iniciativa de quien habla, acompañado por los dos congresistas de los que me referí hace un momento, crear una gran bancada de concertación parlamentaria que congregaba a cerca de 50 parlamentarios. Particularmente fui y hablé con el señor Alejandro Toledo. Y el señor Toledo me dijo, ¿dónde firmo? O sea, estaba totalmente a disposición. Y no firmó. Aunque el voto secreto, ¿usted votó por Keiko en esa época? ¿En segunda vuelta? Sí. Yo no recuerdo, creo que voté... sí, me parece que voté por Keiko. Sí, tengo que reconocerlo, porque en ese momento decíamos que había pues un temor de parte del... Sí, claro. Claro, el tiempo, digamos, ha hecho que uno reflexione y que entienda que no se hizo una gestión radical, por lo menos de parte del gobierno de turno, ¿no? Bueno, y entonces así se dio. Nosotros simplemente ahí quisimos generar una gran bancada de concertación parlamentaria. Todos dijeron sí y al final retrocedieron, y entre otros también, por supuesto, los voceros del señor Castañeda. Querían mantener su cuota de poder en el Congreso con sus congresistas y con eso manejar sus comisiones y todo lo que ya sabemos de la política. Así que ese fue uno de los argumentos más importantes por el cual yo dije, bueno, la alianza electoral veo que no hay forma de continuarla, yo aquí nomás me quedo, y ahí se hizo una campaña con mala leche también, por supuesto, relacionada al transfugismo y lo demás, ¿no? Yo nunca en ninguna otra agrupación, yo soy secretario general de un partido político, mi partido conforma la concertación parlamentaria y hoy día es una bancada muy seria, es una bancada con congresistas de trayectoria, creo que todos somos elegidos y somos ahora una bancada de 9 representantes. Me hubiera encantado que sea lo que inicialmente proyectamos, pero ya sabemos pues que sobre todo por las intenciones políticas de algunos líderes, no se pudo completar en ese momento, pero hoy se mantiene en la bancada de concertación parlamentaria. El 2011 marca en su vida, de repente voy a tocar un tema que se le afecta, pero creo que es importante porque este programa acá en la Federación no solamente se queda acá en el Perú, sino va a todas las partes del mundo. Entonces es importante que la gente ya escuchó su versión, que es interesante, de parte de que usted no es ningún trampo, ni lo fue, ni nunca lo será, estoy segura. Entonces, también en la vida de Renzo Reillardo, el congresista, en el 2011 hubo un hecho muy fuerte. Yo creo que vamos a regresar con esa historia después de este corte para que todos sepan qué fue lo que marcó la vida de Renzo Reillardo, el congresista que en vez de salir e irse después de este evento decidió quedarse y continuar luchando por el bien de nuestro país. Con eso regresamos. No se muevan. Le pese a quien le pese y le duela a quien le duela. Aldito Morzán. Bueno, nos habíamos quedado preguntándole al congresista Renzo Reillardo qué fue lo que pasó en el 2011, que fue un hecho muy fuerte para él. Yo voy a dejar que él nos lo cuente. En el 2011 él tuvo un percance muy grave con su hija Ariana de 9 años. Congresista, yo creo que quienes perpetuaron este hecho creyeron, es lo que mi percepción como ciudadana de a pie, ¿ok? Que después de esto, Renzo Reillardo se iba a ir a su casa. Renzo Reillardo hizo exactamente todo lo contrario. Por eso es que un día yo me acuerdo, yo lo entrevisté en un programa de radio y yo le dije, me acuerdo al final, le dije, ojalá, y lo ratifico ahora, ojalá existan en este país
muchos Renzos Rellados y muchos congresistas que en vez de esconderse cuando las papas queman, salgan al frente y sigan luchando por su país, habiendo afectado su vida personal. Cuéntenos, ¿qué pasó en el 2011? Muchas gracias por lo que me dices, la verdad que si me pone la piel de gallina. No, pero es que es lo que sentimos, de verdad. Porque creo que esa es finalmente lo más importante de nosotros que ocupamos un cargo público, que tenemos la posibilidad de estar frente a un micrófono y de llegar a la gente. Que seamos seres humanos ante todo, ¿no? Que tengamos la capacidad de sensibilizarnos, de sentir, de compartir dolor con la gente también, para que eso genere algo y que se puedan lograr los cambios. Y el día de ayer, antes de entrar al detalle de lo que pasó, y que hasta ahora me cuesta contarlo. Me imagino. Me cuesta contarlo. Y a mí me cuesta preguntarlo. Porque pero tengo que revivirlo, importante. ¿no? El contacto Claro. significa revivirlo y es siempre es doloroso. Pero no hay problema, lo voy a compartir. Pero quiero compartir con ustedes también una anécdota de las últimas horas, que me pasa esto todos los días de mi vida, en realidad. Ayer estuve en el velorio de una niña de 12 años, que acababa de fallecer producto de la activación de una cartucho dinamita, en realidad. Cartucho dinamita. Ya esto es incontrolable. Cartuchos por un lado, granadas por otro, armas ilegales, municiones por ahí regadas. Es terrible lo que está pasando. Y la gente le gusta ser escuchada. Ya el hecho solo de ir y estar con los padres, y estar con la familia, y estar con los amigos, creo que eso a la gente la fortalece muchísimo. Dentro de una situación absolutamente dolorosa, de consternación total, de inexplicación pura, que uno no sabe cómo... Ni qué decir. ¿Qué hacer ante una situación de esta naturaleza? Claro. La gente valora mucho el hecho de escucharlos, de compartir, de estar en momentos críticos, y eso hace que uno sea un mejor ser humano. A mí me sirve mucho, a pesar de que también son momentos duros, ¿no? que a uno lo cargan y lo hacen llorar y lo hacen quebrarse, pero creo que así es como uno realmente valora más lo que está sucediendo. Estuve también en el velorio del suboficial fallecido, Castellano. hace pocos días, Castellano, y lo mismo. Entonces, más de lo mismo. Entonces, yo creo que lo que me pasó, ya yendo al tema y a la pregunta puntual, me ha obligado, porque mi corazón así me lo ha dicho, me lo ha planteado, me lo ha sugerido, a entender que la gente es de carne y hueso y que sufre y que siente muchísimo dolor con todo lo que está sucediendo. Porque usted lo vivió. Es exactamente lo que iba a decir, porque lamentablemente el ser humano tiene que sufrir en carne propia muchas ocasiones para entender realmente la dimensión, Una experiencia. ¿Qué fue lo que daño pasó? que genera Cuéntenos. la delincuencia, que más allá de un tema físico, que es sumamente importante, porque a partir de una agresión física puede uno perder un ser querido y perder la vida de una persona cercana, pero también hay un daño psicológico tremendo. Claro. Y hay un daño de la familia entera. No es Claro, el daño secuelas solamente de la terribles, ¿no? víctima, sino de todo lo que está alrededor. Es un trauma. Es terrible, es incalculable el daño que se sufre y eso, por lo menos mi compromiso con la gente es que yo siempre estaré conectado en el sufrimiento de la gente. No tengan ninguna duda que lo siento a flor de piel. Pero eso es muy noble de su parte. Bueno, don Aldo, yo le agradezco mucho, pero es lo que creo que cualquiera de nosotros que ha sufrido de esta situación lo tiene que sentir, porque somos seres humanos, que es como comencé la reflexión. ¿Qué sucedió en el año 2011? Estábamos en mi despacho, en mi oficina en realidad, mi oficina particular en San Borja, les contaba que tengo una empresa de policía exterior, atendiendo a una amistad que había ido a visitarme, y en horas de las 6:30 de la tarde aproximadamente llega mi señora, se iba al teatro con mi hija Ariana, de 9 años en ese momento, suben al segundo piso, que es donde estaba mi oficina, me piden los servicios higiénicos antes de salir, y me pide mi esposa que le preste, le pueda encargar al efectivo de mi seguridad para que las acompañe. Porque había pues un temor, como siempre lo hay, una camioneta grande, niña chiquita, mujer, en la noche, digamos que los riesgos aumentan, ¿no? Y bueno, yo le dije, anda con el efectivo nuestro de seguridad. Entonces, ¿Un solo efectivo? Un solo efectivo.
ella dejó su auto en la calle porque no había espacio en el estacionamiento interior de la casa donde funciona la oficina. Salió, ya parece que mi seguridad ya creo que había coordinado conmigo, me parece, y él ya estaba sentado en el asiento del piloto de la camioneta de mi esposa. Sale mi esposa, yo seguía en mi conversación con la persona que me había visitado y escucho una balacera infernal prácticamente en el oído. Porque mi oficina, donde está mi escritorio, está al frente de la calle, muy cerca donde yo. Entonces escucho una balacera infernal, inmediatamente me paré, me acerco a la ventana. Fíjense que en ese momento yo no lo relacioné tanto a mí. Uno nunca se espera, uno nunca lo espera. De primera reacción, nunca lo espera. Yo dije, no, esto debe ser en la otra cuadra. En esa primera reacción no me imaginé, bajo ningún punto de vista, que era contra mi familia, o que le estaba sucediendo a mi familia. Me acerco y escucho los gritos de mi esposa. Y escucho que gritaba el nombre de mi hija. Ariana, decía. Entonces yo bajo. Me muero. Y bajo y me quito el saco, porque dije acá voy a tener que meter mano de algo, ¿no? Claro. Me quito el saco, bajo ya pero no, según me dicen algunos, yo ya esto no me acuerdo, pero me dicen algunos que yo he bajado en plena balacera. Yo estaba en plena balacera, en pleno cruce de balas, yo ni me acuerdo. Yo lo único que es que es como reacción del ser humano. Yo lo único que tenía en mente era mi hija, y cerré toda la... Y por supuesto mi esposa, pero a mi esposa le escuchaba. Claro, su hija no. Y escuchaba que decía, han herido a Ariana o la han disparado a Ariana. Decía, han disparado contra Ariana. Yo la veía, yo no la veía a ella, solamente visualizaba la camioneta. Lo recuerdo clarísimo, mi esposa escuchaba lo que ella decía, pero no veía más. Según dicen, como les comentaba, ya después los testigos, los vecinos, dicen que yo salí en plena balacera, ni cuéntame ahí. Y fui acercándome y de pronto abro la puerta y la veo a mi hija que se agarra el pecho. Ay, Dios mío, qué impresión. Y bueno, ya todo lo que viene es el detalle que para mí es lo más doloroso. Lo único que les digo es que nada en la vida que me pase va a ser similar a ese momento extremo que viví. Me imagino. Yo siento que me envejecí en esos minutos, no sé, 30, 40 años de mi vida. Y cuando yo ya supe que mi hija estaba fuera de peligro y cuando ya todo estaba bajo control, decidí iniciar la lucha. Yo sentí que Dios estaba presente, que nos había mandado un mensaje y que había que estar a la altura de lo que Dios estaba planteándonos. Esto es algo que pasa porque algo tienes que hacer, Renzo, es lo que yo sentí. Pero, señor Reyes, siendo congresista y todo, ¿no? Perdone que me interrumpa. De no haber ocurrido este triste y lamentable episodio, ¿usted estaría realizando la labor que hace actualmente? No lo sé, es posible. Yo creo que en mi última etapa de mi periodo anterior, algunas iniciativas legislativas presenté justamente temas de seguridad ciudadana, pero las presenté como pude haber presentado en otros aspectos, ¿no? Sin duda hoy está el tema en plena vigencia y a lo mejor me hubiera dedicado en cierta medida, pero no con el compromiso que yo tengo hoy por esto que me sucedió. Y vuelvo a decirlo, esto creo que a cualquier ser humano le pasa y lo haría exactamente igual. Yo no sé, yo creo que lo que yo conversaba con Aldo justo antes de que empezara la entrevista, estábamos conversando y decíamos, de repente otra persona se hubiera ido a su casa. Lo que le dije hace un rato. Sí, o sea, la decisión era o me quedo con todo como se quedó, o me voy a mi casa porque no quiero volver a dañar a mi familia. Es probable. Su esposa de repente después de todo esto no le dijo, ¿salte, Renzo? Por supuesto. ¿Ya ves? Sí, por supuesto. Claro, Mi esposa, familia. mi mamá, mi familia, mis seres queridos. Pero yo creo que aquí hay que darle, y lo digo cuantas veces es posible, un homenaje enorme a mi mujer, a mi esposa, a mi hija Ariana. ¿Cómo está Ariana hoy día, después de 4 años? Está muy bien, está excelente. Ahora les cuento de Ariana, pero lo que quiero es darles un homenaje, también es un homenaje porque ellas son el motor de mi trabajo y de mi existencia, y de mi chamba y de lo que estoy haciendo. Son no solamente por lo que hicieron, por lo que vivieron, por lo que tuvieron que afrontar en esos momentos críticos, terribles. Creo que nunca van a pasar por una experiencia tan dura ellas, pero sobre todo por el apoyo que a mí me dan, ¿no?
Mi hija Diana, espectacular, mi esposa, mi hija Diana hoy es una señorita de 13 años, ya va a cumplir 14 el próximo año. Perdón, va a cumplir 14 este año. Y bueno, realmente es muy valiente lo que ellas hacen también, al de alguna forma apoyar mi trabajo. Sí, claro que sí. Señor Rayardo, pero antes de todo vuelvo a repetir la palabra, el episodio, ¿usted en algún momento ha tenido alguna amenaza? La verdad no, la verdad no, y yo creo que está Dios presente también, como les decía hace un momento, que no permite que por ninguna mente criminal o delincuencial pase esa posibilidad. Creo en Dios, por supuesto. Me hacías una pregunta. Sí. Dios, claro que creo porque en Dios. varias veces que lo menciona, por eso creo en Dios y más aún cuando Dios te da oportunidades en la vida como la que a mí me ha tocado afrontar. Y eso es para mí una presencia de un ser supremo, de un ser superior, ¿no? Y en ese sentido también creo que está haciendo su trabajo para no generarnos preocupación, para no generarnos temor, porque uno es de carne y hueso y uno siente miedo cuando es amenazado, cuando suceden las cosas que estamos viendo. Se está encargando de eso para darme la fortaleza y de seguir con mi trabajo adelante hasta donde yo pueda dar. Hemos visto al chico interesado en la política, en ingresar en la política, hemos visto al padre afectado y hemos visto la reacción de un congresista que ha decidido luchar para que esto no suceda más en nuestro país. Este episodio, como le he puesto al dito, pasó en el 2011, estamos en 2015. Yo me pregunto, señor congresista Rayardo, lo vemos a usted trabajar con mucho ahínco, nuestra felicitación y nuestro reconocimiento por eso. Pero sin embargo, lamentablemente, seguimos viendo el descontrol, la zozobra y una falta de liderazgo en nuestro país que de verdad no entendemos qué está pasando. ¿Cómo podemos salir de esto? Entiendo que hay el CONASEC, ¿verdad? Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Exactamente. Sin embargo, no lo vemos funcionar. ¿Qué podemos hacer? Porque de verdad tenemos que buscar estrategias y salidas a corto plazo. Sí, porque yo quisiera agregar Sí, dale, más a lo por que tú supuesto. estás diciendo. Esto ya es un caos, ¿no? Ya colapsó. Pero la gente tiene que tomar decisiones. Si el gobierno no las toma, entonces la gente actúa por sus propios medios. Por supuesto, ¿no? Y genera lo que estamos viendo, ¿no? En los últimos días, esta creación de páginas en las redes sociales como Exactamente. Chapa tu Choro. Hasta ahí todo bien, porque el rostro ciudadano, yo creo que vamos a hablar del tema también, sino que la parte en donde yo no puedo respaldar una iniciativa de esta naturaleza es cuando se refieren a déjalo paralítico, porque déjalo paralítico es incitar a la violencia, es incitar a que se pague violencia con más violencia, y eso es verdaderamente preocupante. Claro, pues se hace una cadena de violencia. Se hace una cadena de violencia y eso no lo podemos de ninguna manera avalar. Y hay que ser muy crítico también con ese tipo de planteamientos porque nos está haciendo daño como sociedad. ¿Aló? Ahora, perdón, sí. Congresista, tenemos una llamada al aire. ¿Puedes poner el micro acá para que se escuche? Estamos con Cecilia García, que es justamente la señorita que ha lanzado esta campaña, esta promoción de Chapa tu Choro. Cecilia, ¿cómo estás? Estamos en este momento con el congresista Renzo Rayardo. Cuéntanos un poquito de tu campaña Chapa tu Choro y déjalo paralítico. ¿Cómo estás, Marta? Déjame aclararte en primer lugar de que esa campaña no es mía. Jamás has escuchado en ningún medio de comunicación que haya promovido esta campaña. La campaña que yo he iniciado y he promovido es Chapa tu Choro. Nada más. En Facebook, y la campaña que yo estoy promoviendo fortuitamente no es una campaña que promueva la violencia, como lo está mencionando el congresista Renzo Rayardo, como lo acabas de mencionar tú. Yo considero que los más de 200 perfiles de Facebook que han salido con Chapa tu Choro, cada uno más violento que el otro, es no que la población esté tomando la justicia por sus manos, es el sentir de la población, es lo que expresa la gente con una herida sangrante por la inoperancia legislativa de los congresistas, por la inoperancia de la eficiencia de justicia de las personas del Poder Judicial, de las instituciones de la policía y de todas las autoridades. Los ajusticiamientos ya se han dado hace muchísimo tiempo en el Perú y jamás se han puesto en tapete y jamás ha habido gente indignada. El señor congresista ha sido víctima de inseguridad ciudadana y sin embargo también él sí tiene la posibilidad de poder hacer algo por nosotros más
que opinar. Yo, tú o cualquier ciudadano podemos salir y opinar y decir mil cosas, pero los que tienen el poder que el pueblo les ha dado para poder legislar, para salir a los medios de comunicación, y cuando estas legislaciones que ellos hacen en la Comisión o en el Congreso no salen oportunamente, el congresista tiene un programa de televisión donde puede decir las cosas como son, decir tal persona, cual persona no quiere que salga eso, aquí está el cuello de botella de inseguridad ciudadana. Opinólogos podemos ser absolutamente todos, por todos lados generamos ideas desde un asentamiento humano hasta la Universidad Católica, por todos lados pensamos, pero los que tienen la obligación moral, ética, profesional y de función de ejercerlas son los congresistas, son los funcionarios públicos. Ceci, una preguntita más. Cuando tú lanzas esta campaña de Chapa tu choro, ya aclaraste que la otra parte la aumenta la gente, que eso no es tuyo. ¿Qué? Es importante, sí, porque lamentablemente la gente cree que no lo sabía, por ejemplo, el congresista acá, que ya quedó claro, también eso es bueno. ¿Con qué finalidad la lanzas? Chapa tu choro y qué más. O sea, lo chapamos al choro y ¿qué hacemos? Lo linchamos, lo llevamos a la comisaría más cercana, lo ponemos a un, no sé, a una... Póster. Claro, lo ponemos en un póster, ponemos su DNI en la ventana. ¿Cuál es? Chapa tu choro y lo chapamos y ¿qué hacemos con el choro? ¿En qué consistía tu campaña? La campaña que yo inicié, que inicialmente no era una campaña, como todo el mundo menciona, es una campaña muy bonita, mentira, no es una campaña. Lo que nosotros hicimos como vecinos, después de sentirnos frustrados ante la inoperancia de las autoridades policiales, que bajo la legalidad sueltan a los delincuentes, es poner unos banners que eran marcar territorio, una campaña disuasiva, territorial. Ok, está bien. No era una campaña que se iba a ver latino a nivel de todo el Perú y que le gusta explicar mentiras. No existe, era solamente hacerlo en nuestro barrio. Y yo con las conversaciones en Facebook que se daban con todos los que interactuaban, y todos los compartían, incluyendo los barrios, y querían hacer lo mismo, es que nace Chapa tu choro como una plataforma en la que podemos al menos darles un castigo moral a los delincuentes, de tomarles razón, de identificarlos y decirle a todo el mundo por redes sociales que ese señor es un delincuente. Ok, sí, les quedó clarísimo. Pero sin embargo, aquí ya dice el clamor de la población, lo que la gente dice. Yo no soy de pronto una persona que tenga mucho aparato logístico y recursos económicos vastos para abrir perfiles desde tal hasta tope. En todos lados hay chapas de cada uno más agresivo que el otro, porque yo la gente también ha expresado. Claro, ya se te escapó de las manos, la gente está desesperada realmente, ¿no? De verdad no había ninguna mano que copiara algo. Claro. Era como que estamos en un estado fallido, donde poco o nada les interesa de que nosotros estemos todos los días expuestos a los delincuentes. Entonces esto no es que a mí se le fueran las manos, se le fueran las manos al gobierno hace mucho, y eso ellos tienen que admitir. Listo, Ceci. Yo te agradezco, muchísimas gracias por tu intervención y quédate en línea para que sigas escuchando qué es lo que nos contesta o qué te contesta el congresista Rayardo. Y mucha suerte y muchas felicidades en tu trabajo, Cecilia. Un beso grande, cuídate mucho. Gracias por estar ahí. Un saludo al congresista Rayardo y como ciudadana solamente decirle pues que esperamos más congresistas, esperamos muchísimas cosas más de las autoridades. Yo creo que podemos estar pidiendo la acción legislativa. Gracias, Ceci. El programa Le Pese a quien le pese y la Federación de Periodistas del Perú te agradece por tu intervención. Muchísimas gracias. Muy buenos días. A ver, congresista, todos son lo mismo. Sí, no, sumamente interesante lo dicho por la señorita que ha llamado, señorita Cecilia. Cecilia García. Primero, yo he hecho críticas por la campaña como lo ha venido sosteniendo la prensa en general, y me han hecho entrevistas en innumerable cantidad de ocasiones, y yo espero que la señorita Cecilia haya escuchado mis declaraciones a las que me he referido en oportunidades anteriores. Yo no voy a apoyar una campaña que lleve, y lo acabo de decir ahorita, hasta Chapa tu choro está muy bien. Pero no puedo apoyar una campaña que diga Chapa tu choro y déjalo paralítico. Claro, es agresión física. Es una agresión física. Si ella no está vinculada a esta frase completa denominada y déjalo paralítico, 100% la apoyo. Y en oportunidades que me han entrevistado en innumerable cantidad de medios para hablar del tema, yo he dicho siempre que hasta Chapa tu choro es una excelente campaña. ¿Por qué? Porque la legalidad permite que tú puedas capturar a un delincuente con el arresto ciudadano, porque la ley lo establece. Y entonces es una forma popular de llegar a la opinión pública y de alguna manera instruirlos para que sepan que pueden detener a un delincuente, y lo ponen en manos, y aquí yo quiero responder, en manos de la autoridad policial. Es lo que corresponde de acuerdo a la ley. Claro que yo le preguntaba. Entonces,
sin duda esa iniciativa no puedo sino apoyarla al 100%. Yo reitero que cuando la pregunta es vinculada a Chapo Tuchoro y Déjalo Paralítico, ahí evidentemente yo tenía entendido que era completa la frase, no solamente el tema de Chapo Tuchoro, pero si es solamente relacionado a Chapo Tuchoro y a la promotora de eso, todo mi apoyo, y lo he dicho antes, no lo estoy diciendo de ahora, porque creo que la gente tiene que tener la capacidad de organizarse y utilizar los medios que hoy nos entregan las redes sociales, los mecanismos tecnológicos que existen para tener una capacidad de organizarse. Y si además agregamos que es disuasivo con los cartelones, y todo esto que finalmente se ha convertido en una especie de marca, me parece genial. No lo voy a criticar. Pero vuelvo a decir que mi crítica va por el tema de Déjalo Paralítico, porque eso sí, evidentemente incita a la violencia, y no es que esté diciendo que sea la señorita Cecilia. A lo mejor yo no he estado enterado, pero es porque así lo han venido divulgando los medios de comunicación, y sería bueno que ella lo aclare, emite un pronunciamiento, un comunicado, y que quede absolutamente clara esa participación. Chapo Tuchoro, entrégalo a la justicia, a la policía primero, luego a la fiscalía, finalmente ante el juez, y el juez nuevamente afuera del delincuente. Lo suelta. Es que, claro, aquí hay otra parte que yo también sostengo constantemente, ¿no? Se crean este tipo de iniciativas efectivamente porque la gente siente consternación, indignación y desesperación de la falta de autoridad. Y quiero decir algo más en relación a la llamada. Yo he hecho y hago todo lo posible desde el Congreso para que se generen los cambios. Voy a decir algo que no me gusta decir constantemente, pero creo que es importante por la forma en que nos ha atendido la señorita Cecilia, la autora de Chapo Tuchoro. Hay evidentemente una responsabilidad del Congreso de la República, que es la casa de las leyes fundamentalmente. Hay una responsabilidad del Ministerio Público, hay una responsabilidad del Poder Judicial, hay una responsabilidad de los distintos sectores, hasta el Ministerio de Educación por el tema de prevención, que es fundamental también. Pero voy a hablar a título personal porque evidentemente no podemos meter a todos en el mismo saco. Como yo no puedo decir que ella incita a la violencia si es que ella solamente sostiene que se refiere a Chapo Tuchoro, evidentemente de ninguna manera lo diga. Pero ahora tengo que hablar un poco de nuestra participación. Yo he sido los últimos años el congresista de mayor rendimiento, me parece que el segundo, de mayor rendimiento legislativo. 27 leyes. Hemos presentado, ustedes las tienen aquí. 27. Y esto es porque era mi trabajo, simplemente presentar proyectos de ley para que la gente tenga las leyes más o menos adecuadas, y sobre todo leyes vinculadas a la inseguridad. Desde la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuando fui presidente en la primera ocasión, habré vuelto a ser presidente, fui presidente justamente abriendo el periodo parlamentario de estos 5 años y ahora cerrando coincidentemente. Presentamos un montón de proyectos de ley, no siendo una comisión dictaminadora la nuestra, y presentamos muchísimos a través de multipartidarios, o sea, de decretos legislativos, proyectos de ley, multipartidarios, con la firma de todos los integrantes de mi comisión para que vayan a las comisiones competentes y de ahí recién al Congreso. O sea, un trámite bastante lento, porque no somos comisión dictaminadora, pero a pesar de esa lentitud, una comisión que presentó muchísimos proyectos de ley, a iniciativa de Quinal. Muchas leyes que hoy día están en vigencia. Hicimos un trabajo exhaustivo en todo el país, visitamos prácticamente todas las provincias, recogimos pedidos, necesidades, inquietudes de la población de cada una de las regiones en donde había mayor incidencia de puntuales en la comisión. Y ese hecho de haber convocado a las autoridades era fundamentalmente porque consideramos, producto del trabajo, del gran trabajo que hicimos en la Comisión de Seguridad Ciudadana durante ese periodo que tuve el honor de presidirlo y de entregar el informe final, tuvimos tanta experiencia que creímos y consideramos, y lo seguimos considerando hasta el día de hoy, que esta era una especie de hoja de ruta que se tenía que adoptar, y por eso convocamos a todas las autoridades para que no queden en el olvido. Tanto que ese informe de seguridad ciudadana, y esto para que lo sepan los oyentes y también la señorita que nos llamó hace un ratito, porque es muy fácil determinar responsabilidades. Ustedes del Congreso tienen que hacer algo. Hay que leer, hay que informarse, hay que entrar a Google, hay que mirar qué hace cada quien para no generalizar, porque es delicado generalizar. Claro, no podemos tener todos los sacos. Y yo reconozco que me puedo haber equivocado si es que la señorita no ha sido la autora de la página completa. Si solamente ha dicho Chapo Tuchoro, mi respaldo total. Lo digo abiertamente. Y entonces, tan importante fue ese informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana que lo entregamos al finalizar mi periodo, que lo utilizaron en el plan del quinquenio para los próximos 5 años. En realidad ya han transcurrido como un par de año y medio, que ya se aprobó ese plan de seguridad ciudadana del gobierno central, en el acuerdo nacional fue aprobado, y utilizaron como argumento nuestro informe en algunos alcances que nosotros habíamos planteado en esa ocasión. Así que es lo que hemos podido hacer. Ahora,
¿cómo se soluciona esto? Y ahora vamos a hablar de las soluciones. Se tiene que solucionar directamente desde la más alta autoridad del país. Porque para que actúen las instituciones a las que se acaba de referir Cecilia, tiene que estar ahí el Ministerio Público coordinado y trabajando constantemente, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, la policía, son varias instituciones todos articulados, que tienen que trabajar articulados sobre todo, lo tienen que hacer bajo el liderazgo de alguien, y ese alguien es nuestro más alto representante, quien representa a la nación, quien fue empoderado por la población para que nos dirija y para que se encargue de que todas esas instituciones coordinen en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. ¿En dónde? En el CONASEC, en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que el señor Ollanta, el presidente de la República, ofreció, a causa de los lamentables incidentes que nos hemos tocado hoy día, no me gusta decirlo, pero a causa de los lamentables incidentes que nos tocó vivir en agosto del año 2011, a mí y a mi familia, el presidente decidió, como un gesto político que me pareció importante y valiente, presidir el CONASEC. Lástima que el presidente a los 2 meses dio un paso al costado, se dio en el primer ministro ese encargo y simplemente hoy estamos todos sufriendo las consecuencias de esa muy mala y errática decisión que nos está pasando. Nos falta un líder, entonces. Sí, pero... Y la única forma es que sea el presidente de la República. Aquí hay que decir las cosas como son. ¿Usted ha conversado personalmente, sí, a solas con el presidente de la República? Por supuesto. ¿Le ha expuesto todo? En varias ocasiones, y él siempre ha estado muy dispuesto, muy abierto, sobre todo cuando yo fui miembro del CONASEC en mi periodo anterior, que fui presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, teníamos asiento como presidente de la comisión en este foro importante, y tuve ocasión de hablar con el propio presidente a solas, ¿no? Y él estaba muy abierto y dispuesto a escuchar recomendaciones. ¿Y qué pasó después? No sé qué pasó después, la verdad. El decreto yo creo que 1095 se marearon un poco por la campaña, por lo que se decía en aquellos momentos de la posible candidatura de la señora esposa del señor presidente. Creo que eso lo mareó y creo que se desenfocaron y le dedicaron muy poco tiempo y muy poca prioridad y atención a combatir a la delincuencia. Y ahora miren los resultados como estamos. El decreto 1095, que yo lo veo defender a capa y espada, usted siempre. Sí. ¿Por qué los militares no salen a las calles? Porque el presidente de la República es quien tiene que disponerlo Vamos a llamarlo, a vamos a través buscarlo, de no sé una qué hacemos. resolución suprema. ¿Pero para usted es una solución? Sí, ¿O parte sí, de la solución? parte de una solución. Tiene que ir acompañado de una serie de medidas e iniciativas. Yo lo he calificado, o más que calificado, lo he estructurado en 3 etapas. Tiene que haber y esto es una decisión gubernamental, sin duda, de la más alta autoridad, y tiene que haber una decisión que apunte a dar medidas al corto plazo, al mediano y largo plazo. En el corto plazo, yo he sugerido lo siguiente y voy a tratar de ser lo más preciso posible. Es decir, el presidente tiene que entender que esta situación es crítica, que es de emergencia y que requiere tomar medidas rápidas. Primer paso, apuntar al corto plazo, que es lo que la gente está esperando, claro, y que vaya a la vena de la población para que se empiece a sentir a la vena como una migraña, señales de confianza que permitan dar otras disposiciones o dispositivos. Entonces, el corto plazo pasa por lo siguiente: volver a asumir la presidencia del CONASEC. Desde el CONASEC, convocar a los líderes políticos de oposición. Ojo con esto, lamentablemente estamos en un momento de sangre de parte de toda la clase política. Todos están, digamos, tirándose dardos de un lado y de otro. Eso lo veo bastante difícil, pero es lo que vengo sosteniendo desde el principio y lo tengo que sostener hasta el último día de gestión, porque es la única forma de salir desde mi modesta punto de vista. Asumir el liderazgo del CONASEC nuevamente, el presidente de la República, desde esa presidencia convocar a los líderes políticos porque son los que dirigen a sus bancadas y el Poder Legislativo tiene que ver en el tema, y ahí se pueden asumir también compromisos. El siguiente paso es convocar a la prensa, al CONASEC, que la prensa esté activamente, a través de los gremios que representan a la prensa. Ustedes pueden estar, por ejemplo, porque creo que la prensa tiene que informar constante y adecuadamente de lo que se trata en este foro importante que es, ojo, un Consejo de Estado. No es solo un Consejo de Ministros, es de Estado. Está por encima de un Consejo de Ministros, claro, que trabaja en favor de la seguridad. Claro. Brillante oportunidad para tomar decisiones. Bueno, convocar a la prensa. Y dentro de estos nuevos integrantes y de estas ya disposiciones planteadas y realizadas por el máximo mandatario, por el primer mandatario, ya tomar medidas como la declaratoria de la situación de emergencia, que no es estado de emergencia. La situación de emergencia es buscar procesos exonerados para adoptar toda la logística que necesita el sector público inmediatamente y implementar
lo que establece el decreto legislativo 1095, para que los militares salgan a trabajar con la Policía Nacional en una acción disuasiva y evidentemente siendo la titular del control del orden interno la Policía Nacional, porque así está contemplado en un marco democrático y en un Estado de Derecho, y que apoyen ese trabajo en contra de la delincuencia. Son 5 o 6 medidas que apuntan, reitero, al corto plazo y que esto se dé por 30 días tal vez o por 60 días. También dentro del planteamiento, y con esto termino, estaba la solicitud de facultades legislativas al Parlamento, que ya eso se otorgó. Pero si no va acompañado de todo lo que yo estoy manifestando, no se va a poder hacer grandes cosas. Después de terminar ese periodo, vienen ya las propuestas al mediano plazo, que tienen que ver con el tema policial, que tienen que ver con el tema del Ministerio Público, pero esas medidas a corto plazo, reitero, son las que van a la vena de la población y las que nos empiezan a generar confianza. Y a partir de esa confianza se da cuenta la nación en ese CONASEC, con la prensa sentada ahí, con los líderes políticos, con todos comprometidos, y se empiezan a adoptar las medidas, reitero, que van orientadas hacia ese mediano plazo que algo se está tratando de hacer, pero que no es suficiente. Esto que usted dice de sacar a las Fuerzas Armadas se ha visto en otros países y ha sido disuasiva. Sin duda, en muchos países, en Brasil, en Colombia, en algunas ciudades de Colombia, puntualmente Medellín, en Centroamérica, en muchísimos países, en Guatemala. Ha dado resultados. Muy buenos resultados. Y esto, yo vuelvo al tema de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Cuando fui presidente en el periodo anterior, no solamente visitamos todo el país entero y eso nos permitió tener un informe bastante riguroso y exhaustivo, que fue, desde mi punto de vista, un gran aporte para la lucha contra la criminalidad y la inseguridad, y que lamentablemente poco de esto se ha usado hasta el momento, pero también nos permitimos viajar a varios países de la región, casi a todos. Yo estuve en Brasil, estuve en México, estuve en varios países en Centroamérica, estuvimos en Chile, estuvimos en Colombia, estuvimos en Bolivia. Creo que hemos recorrido toda la región y hemos podido comprobar cómo han sabido salir adelante los países que han salido y cómo se han quedado estancados en el tiempo en esta lucha contra la criminalidad, algunos otros. Y eso nos sirve muchísimo para saber qué hacer. Por supuesto. Como país, que además somos similares todos en cultura y en idiosincrasia. Lo que yo creo que nos debe, lo que yo siento que el ciudadano de a pie y la gente de vivir siente es, tenemos un presidente que es un militar. Así es. Entonces es increíble que él no pueda tomar, que ahí está la plana lista, señor presidente. Usted como militar tome las acciones que debe de tomar. Es bien fácil, o sea, se le están poniendo la tarea está lista, solamente lo tiene que hacer. Y él como militar esperaría, no nos imaginamos nunca que el país iba a llegar a esa situación realmente, teniendo como presidente de nuestra república a un militar. Sí, yo quiero terminar una reflexión con esto que acabas de mencionar, que le pedimos al presidente de la República en el primer acto de asumir el cargo de presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, ya en este último periodo, la semana pasada en realidad, planteé para ir a visitar al presidente de la República como Comisión de Seguridad Ciudadana, por lo que les acabo de mencionar, fundamentalmente. Y de la forma más saturada, más amable posible, decirle al presidente, esto se le arregla de esta manera. Y esto no es que seamos nosotros los dueños de la pelota y los creadores de las ideas, pero creemos que humildemente es una salida que hay que dar, o una salida que permita que se tomen decisiones para darlas. El presidente no nos va a poder atender, nos han respondido desde el Palacio que nos va a atender el señor Pedro Cateriano este lunes, así que en primicia pues, no lo hemos compartido todavía con los medios, pero se los compartimos a ustedes. Pero tenemos la reunión el lunes a las 11:30 de la mañana. Ojalá le con la demos toda la comisión, suerte del mundo. y vamos a llevarle las propuestas y los elementos que hemos compartido. Ojalá que lo tomen en cuenta, sinceramente. Ojalá. Por el bien de la ciudadanía. Así sea el último día de gobierno, esto se tiene que tomar en Sí, cuenta. claro, definitivamente, si no nos Es lo morimos como país. responsable. Le pese a quien le pese y le duele a quien le duele, nosotros buscamos acá exponer propuestas, alertas, autoridades, etcétera, que busquen soluciones para lo que estamos viviendo. Congresista Reyardo, usted tiene un programa, Alto al Crimen, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo tiene este programa? Este programa tiene, si no me equivoco, 3 años. 3 años. Por ahí. Es más, nació al año de lo que nos sucedió. Ajá. Pero lo interesante del programa, y si me permiten explayarme un poquito, Es lo que quiero. es una plataforma de Exacto. seguridad. Alto Crimen no es solamente un programita de televisión que muestra a Congresista Reyardo, Figuretti, como algunos dicen también, ahí dando la cara y diciendo, ay, acá estoy, presente, ¿no? En todos lados hay envidiosos y en todos lados hay gente que siempre
Usted siga trabajando nomás con tiene eso. críticas y yo respeto las posiciones finalmente, pero no, lo que es Alto al Crimen es una plataforma de seguridad que nos costó un año crearla, con el apoyo, por supuesto, de la empresa privada, sobre todo, y de una ONG que hicimos con mi esposa. Cuando nos sucedió lo que nos sucedió, creamos una ONG que es la Liga Peruana de Lucha contra el Crimen, que fundamentalmente está orientada a ayudar a víctimas de la delincuencia, sobre todo los más vulnerables, los niños, apoyarlos en su soporte psicológico, apoyarlos en su soporte legal y, por supuesto, dentro de nuestras posibilidades también en su recuperación física, con las limitaciones que tenemos como ONG, en la obtención de recursos. Una plataforma que permita que la gente denuncie. Y surgió una idea que nos vino un amigo que vivía en los Estados Unidos y nos dijo que en Estados Unidos existían las líneas de 0800 que denunciaban casos sobre todo vinculados a la delincuencia y la criminalidad, y nosotros quisimos ir un paso más y creamos una central telefónica, un número corto, que nos apoyó la empresa privada para la parte tecnológica y toda la parte del desarrollo de la central, y es el asterisco 2580, que es la línea Alto al Crimen. Asterisco 2580. Se convirtió en una central de denuncias, sí, que después se incorporó una aplicación en los teléfonos. La aplicación. Cuéntanos de la aplicación, que nos queda un minuto. La aplicación es una central también de denuncias que permite que tú en tiempo real puedas observar lo que denuncia esta comunidad. Tenemos 60.000 descargas hasta este momento en 3 meses y medio más o menos. Este es reciente en realidad, y la central tiene más de 20.000 ¿Cuál es el nombre de la aplicación? Igual, Alto al Crimen. Alto al Crimen. Y la gente está confiando mucho en el sistema, nos ha permitido tener mapas del delito, tenemos convenios con 27 municipalidades, con gobiernos regionales en el interior, con el Poder Judicial, con el Ministerio Público. Hemos ido conectando al aparato estatal a través de una iniciativa privada, lo cual a mí me enorgullece muchísimo, porque no solamente la gente confía, sino las propias instituciones se ponen un poco a la orden cuando hay voluntad de querer cambiar las cosas, poniendo el granito de arena baja su aplicación, Alto al Crimen, buenísimo. Y además es un programa que tiene mensaje, que es lo principal realmente. Exactamente. La gente lo tome en cuenta. Exactamente, la gente entiende que estamos mostrando una policía eficiente, unas autoridades que están trabajando y que lo que quieren es brindarnos tranquilidad a todos. Se transmite en 2 horarios, ¿no? Se transmite en 2 horarios, los sábados al mediodía, los sábados a la medianoche y los domingos al mediodía. Qué bueno. Congresista, y como última pregunta y para cerrar, imagino que se la deben de haber hecho muchas veces. ¿El congresista Renzo Reyardo tiene planes de ser mañana presidente de la República? Me lo han hecho muchas veces y me lo están haciendo con más constancia en las últimas horas. Hace poco hubo una entrevista en un diario local, no sé si se puede mencionar el nombre, en el diario El Comercio, y el titular, pues por supuesto los descontextualizaron un poco, porque el periodismo, yo lo entiendo, pusieron que el congresista no descarta la posibilidad de ser ¿La descarta o no la descarta? No, evidentemente no la descarta. Como creo que ningún político lo haría, pero bueno, es una decisión muy complicada. ¿Sería para estas elecciones o para la próxima? Soy secretario general de un partido político y como tal tengo que velar por los intereses del partido en todo aspecto. No descarto. Para eso también. No descarto que pueda ser, pero tampoco descarto que. Pero ahí si usted o que no vaya a si nada. usted decide lanzarse como presidente por su partido, usted se compromete acá a través de su programa, le pese a quien le pese y le duela a quien le duela, y a través de la Federación de Periodistas del Perú, con todo el Perú y el mundo, a de verdad ser un verdadero líder, el líder que este país necesita. No voy a hacer demagogia porque yo creo que hay varios que hacen esto, ¿no? Y además hay gente que está vinculada también al tema de la seguridad y en fin ofrece cosas muy concretas, en tantos días acabo con el tema. Y no quiero caer en eso, pero si fuera esa posibilidad, si se diera esa posibilidad, si finalmente se generan los espacios para que yo sea un candidato a la presidencia, créanme que voy a sacarme el alma para darle seguridad a la gente. Es lo primero que haría. El 28 de julio, si tengo la suerte y el honor y la satisfacción de ser elegido, si fuera el caso que postule, me reuniría con todos los líderes que perdieron la elección, sentados en Palacio de Gobierno, asumiendo la presidencia del CONASEC y tomando decisiones. Una de las cosas a partir de ese primer instante. Una de las cosas que yo creo que de repente usted me dice, muchos prometen cosas, es verdad, yo he visto expresidentes después que criticaban lo que usted hace, hoy día ponerse la careta y decir, ay no, yo voy a hacer esto y lo otro. Sin embargo, usted no ha cambiado su discurso, usted siempre ha tenido el mismo discurso y ha trabajado en pro de y esa es la diferencia. Y lo voy a mantener, siempre. Esa es la diferencia que yo noto.
Bueno, muchas gracias. Es de todas maneras satisfactorio que ustedes mismos, los periodistas, reconozcan eso. Son posiblemente mucho más informados que la población en su conjunto. A veces la población no tiene muy claro ese tipo de desenvolvimientos, trayectorias, de revisar un poco lo que uno ha hecho, ¿no? Pero me siento muy honrado de que lo puedas decir porque como periodista que eres, la gente que nos está escuchando tiene ya una idea un poco más clara de lo que uno hace, ¿no? De lo que uno ha hecho en su pasado. Pero en realidad esperamos, Martita, tenerlo nuevamente en el Ay, por programa. supuesto que sí, ha sido un placer, como Gracias, dijiste, Marta. el tiempo nos ha ganado. Muchas Ha sido un placer tenerlo acá. ¿De verdad que sí, Alito? Sí, sí, definitivamente. Nos ha ilustrado muy bien. Muchas gracias, Aldo, Sí. muchas gracias, Marta. Yo encantado de estar. Había una posibilidad de no venir ahora, porque No. Lo traíamos de los pelos, estamos al me costadito. trajeron de los pelos literalmente. Y aquí estoy, No, le agradecemos con muchísimo mucho. gusto, además de verlos a ustedes, que son Gracias. personas tan reconocidas y con tanta trayectoria, de verdad que para mí ha sido un honor estar No, el con honor ha ustedes. sido todo nuestro, Compartir la congresista. mesa con Le ustedes. deseamos la mejor de las suertes, Gracias, muchas gracias. de verdad y de todo corazón. Como le dije la primera vez que hablé con usted por radio, se lo digo hoy día en persona y se lo vuelvo a repetir. Congresistas como el señor Rayardo es lo que necesita nuestro país. Gente de verdad comprometida Muchas gracias. y con un solo discurso. Y siga usted adelante, por favor. Muchas gracias, Ronaldo. Como le dije.